Esperamos un ratito a ver si ingresan algunos más. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy o qué unidad o qué tema vamos a ver hoy? Transporte de cargas. Ah, bien, gracias. No, por favor. En transporte tienen transporte de carga, transporte de personas, transporte multimodal. Nosotros vamos a ver transporte de cargas. ¿Eso sería la bolilla 17, profe? No me acuerdo de memoria, es la que dice transporte, la general de transporte. Ok, gracias. Bueno, arrancamos. Bueno, básicamente, cuando hablamos de transporte, lo que estamos tratando es lo que ustedes conocen como transporte. Es decir, el contrato por el cual una de las partes se obliga a transportar o trasladar cosas o personas de un lugar a otro por un precio determinado. Las partes son, en el caso del transportista, puede tener la denominación de transportista, de acarreador o de porteador. Para ustedes son sinónimos. Siempre es el transportista. La diferencia hace referencia al tipo de transporte, chicos. Después tenemos la otra parte que obviamente en el transporte de personas es pasajero y en el transporte de cosas es el cargador. Es la persona que entrega las mercaderías. Después también aparece otra figura que es el destinatario, que es aquella persona que las recibe, que muchas veces puede ser también el cargador. ¿Comprendieron? Bueno, dijimos que la principal obligación es trasladar cosas o personas de un lugar a otra por un precio determinado. Ese precio se denomina flete. Para nosotros es flete. Vieron que muchas veces utilizamos mal el nombre en Argentina y flete para nosotros es aquella persona que lleva algo de un lugar a otro. Bueno, para el derecho flete es el precio que se paga por el transporte. Si tenemos que dividir al transporte, lo podemos dividir en dos tipos. El transporte comercial o el transporte civil. Nosotros obviamente vamos a hablar del transporte comercial, que es el transporte oneroso, que se hace en forma profesional. La otra clasificación, el transporte civil, es el transporte gratuito. ¿Alguien conoce algún ejemplo? El transporte benevolente, el transporte de benevolencia, el te llevo, el famoso te acerco a algún lado. Claro, bueno, ese es el transporte benévolo, el transporte de gracia, de benevolencia. Nosotros ese no los vamos a analizar porque estamos viendo el comercial. Luego también otra clasificación podría ser de acuerdo al medio, ¿no? Terrestre, marítimo, aéreo. Bueno, entonces nosotros vamos a centrarnos en el transporte de cosas, obviamente en su faz comercial. Bueno, dijimos, las partes son el transportista, que tiene una principal obligación que es el traslado de las mercaderías, que se entrega el cargador, de ahí viene su palabra, el que carga las mercaderías. Estas mercaderías son entregadas y el transportista tiene su obligación de trasladarlas en un tiempo determinado y por una ruta convenida. Esto del tiempo determinado es fundamental porque su principal obligación es el traslado y que las mercaderías lleguen de la misma forma que le fueron entregadas y también en el plazo pactado. Entonces imagínense esta situación. Ustedes tienen que trasladar mercaderías de un lugar a otro y generalmente son por un aspecto comercial, el 90% del transporte. Entonces, si ustedes la trasladan y ustedes conllevan con la seguridad de que van a llegar en determinado momento, ¿no se escucha, chicos? Me están poniendo en el chat. Yo sí escucho bien. Sí, no, yo no, yo... Díganme, chicos.
¿No escuchan? Yo escucho bien, profe. Yo te escucho bárbaro. Bueno, voy a hablar más pausado. Bueno, entonces dijimos, ustedes tienen la principal obligación que es la de trasladar las mercaderías, las cosas, en la ruta pactada y por el tiempo convenido, porque muchas veces esas mercaderías están sujetas a una operación comercial. Entonces, no es lo mismo que lleguen en 24 horas o que lleguen en 72 horas esas mercaderías. ¿Está claro? Entonces, las obligaciones del transportista es trasladarlas en el tiempo pactado y deben llegar en las mismas condiciones que le fueron entregadas. Si no, lo que se dispara inmediatamente es la órbita de responsabilidad, que ya vamos a ver. Y la principal obligación del cargador es entregar las mercaderías en condiciones para ser trasladadas, por ejemplo, el tipo de embalaje, y obviamente pagar el flete. Esas son las principales obligaciones a grandes rasgos. Ahora vamos a ver cómo se va a desarrollar este transporte. Entonces dijimos, el cargador entrega las mercaderías, lo que puede hacer el cargador es hacer constar el estado, también el transportista puede, del mismo modo, dejar constancia, ahora vamos a ver dónde, que las mercaderías están, por ejemplo, mal embaladas, que no van a aguantar el tipo de transporte. ¿Por qué? Porque si uno deja constancia, posteriormente, esto le va a servir en el caso de que la mercadería llegue en forma defectuosa. Bueno, el cargador entrega las mercaderías y lo que usualmente aparece en el transporte de cosas es algo que se llama carta de porte. Esto no es obligatorio, es optativo. Se lo puede pedir el transportista. Generalmente en todos los transportes importantes se suscribe un documento llamado carta de porte, que cuando el transporte es marítimo se llama conocimiento de embarque, pero es lo mismo, es la carta de porte. ¿Qué es esto? Es un papelito en el cual va a constar todo lo concerniente al transporte. Es decir, nombre del transportista, si fuera una empresa cuál es, domicilio, del cargador, del destinatario, la ruta convenida, el plazo pactado, el flete pactado, también, qué tipo de mercadería estás transportando, qué tipo de embalaje, etc. Todo lo que no conste en la carta de porte no tiene valor y mucho menos frente a terceros, porque existiendo la carta de porte es el título legal del contrato. Esto es fundamental. Estamos hablando de una órbita contractual, está claro, es un contrato de transporte. Entonces, existiendo la carta de porte, les diría en forma muy burda, nada más se puede dirimir que no esté ahí. Para eso se suscribe. Pero puede no existir también la carta de porte. Esta carta de porte muchas veces lo que sucede también es que el cargador pide un duplicado de esa carta de porte. Ese duplicado, segunda carta de porte, puede ser de tres formas. Nominativa, a la orden o al portador. ¿Alguien me puede decir, chicos, a qué hace referencia eso? Nominativa, al orden o al portador. ¿A qué hace referencia? Si fuera una adivinanza, y yo les digo, nominativo, a la orden o al portador, ¿ustedes qué dirían? A la orden y al portador sería un cheque, pero no me. Exactamente, muy bien, perfecto. Me pierde. Perfecto, perfecto. O sea, lo primero que les surge a ustedes en la cabeza es cheque. Bueno, el cheque es un título secreto circulatorio, entonces, lo que les está diciendo al decir que la carta de porte, segundo duplicado, el que se queda el cargador, puede ser nominativo a la orden o al portador, básicamente es que el cargador puede vender las mercaderías en tránsito. No solo se queda con un duplicado, obviamente, que va a acreditar todo lo que queda suscrito en el contrato, es decir, cómo estaban las mercaderías, cómo fueron entregadas, sino que también en tránsito pueden venderlas. La forma nominativa a la orden o al portador, lo que hace referencia es a la forma en la cual se puede vender esto. O sea, si es al portador, con la simple entrega de la carta. Si es nominativa, por medio de una cesión de derechos.
acá perdería la capacidad circulatoria, ¿no? Porque ya tenés que sentarte a suscribir lo que sería una cesión de derechos y obligaciones. Y cuando es a la orden, ¿cómo se transmite? Es una pregunta, ¿eh? No es que se colgó internet. Como con una Por cláusula. endoso, endoso. Ah, endoso. El endoso, ¿saben lo que es? ¿Todos? Bueno, exactamente. El endoso es, en un cheque, por ejemplo, o en una carta de aporte, vos se lo das a otra persona y lo que haces es, en el reverso, pones tu firma, tu número de documento y tu nombre. Entonces, si vos lo poseés a eso, se entiende que el que figuraba titular al endoso te lo transmitió. Es una forma de transmisión de los títulos circulatorios. Por ejemplo, el cheque se utiliza muchísimo. Hay una determinada cantidad de posibilidades de endosos, ¿no? Entonces, si a vos te lo endosan, vos pasarías a ser ahora el que tiene el segundo duplicado de la carta de aporte, que tiene la propiedad de las mercaderías. ¿Lo comprenden? El que puede cambiar las condiciones. Cuando el transportista entrega una segunda carta de aporte, por ejemplo, en forma a la orden, que es la mayor de las posibilidades que suceden, sabe que esa carta puede circular y que le pueden cambiar las condiciones, por ejemplo, de entrega, etcétera. Después obviamente va a cobrar una diferencia, ¿no? Si le cambian el recorrido, le cambian el destinatario. ¿Y qué va a hacer? Cuando llega a destino, tiene que entregar esas mercaderías como se pactó. ¿Y a quién se la va a entregar? Al que tenga la carta de porte, que puede ser el primero que la tuvo, si no la endosó, o al que figure con el endoso. ¿Comprenden cómo funciona? Bueno, estas mercaderías tienen que llegar en el mismo estado en el que salieron. ¿Por qué? Porque se entiende que el transportista es un profesional y tiene un deber de diligencia amplísimo en el cual tiene que cumplir como principal función que las mercaderías lleguen. En el caso de transporte de personas, que lo van a ver más adelante, o no sé si ya lo vieron, lo van a ver con la doctora Moyano, ahí obviamente que el deber también es de seguridad de que la persona llegue sana y salva, ¿no? En cualquier medio de transporte. Bueno, las mercaderías llegan y llegan a destino. Cuando llegan a destino, el destinatario lo que va a hacer, puede hacer es, las puede recibir, puede dejar constancia en la carta de porte de que están dañadas y no recibirlas, puede dejar constancia y se la puede exigir el transportista de que llegaron en perfecto estado. Entonces, ¿qué hace con eso el transportista? Se exime de los daños que son a simple vista, no los ocultos. Para cualquier daño oculto en las mercaderías, ustedes imagínense que vos estás trasladando, por ejemplo, 5.000 tubos LED. Entonces vos llegan y vos ves que las cajas están bien, que están bajando más o menos armadas, y esos serían los daños visibles. No vas a abrir las 5.000 cajas, los 4.000 cajas que haya, ¿está claro? Ahora, si a vos te llega una ensalada todo roto, que ves que se están las cajas desarmando y están cayendo, el daño es visible. Bueno, lo que puede hacer la empresa de transporte es llegar y decir, mira, acá están las mercaderías, llegaron la cantidad establecida, las mismas que yo cargué, quiero que figure en la carta de porte una constancia de que están en perfecto estado. Se deja y de esa forma el transportista se exime de cualquier reclamo posterior de daños visibles o de dolo. Cuando el daño es oculto, obviamente que ahí sí tenés plazo, que es de 5 días, para hacer el reclamo que después te va a habilitar la vía judicial. Sin ese reclamo, vos después no vas a tener habilitada la vía judicial. ¿Me siguen? Bueno, del mismo modo, el transportista cuando llegue también le va a reclamar cualquier flete que haya quedado, parte proporcional o gastos que haya tenido que realizar de deber de diligencia, y no le va a entregar las mercaderías hasta que no le abone todo el destinatario. ¿Está siguiendo cómo más o menos figura esto? Él tenía que llevarlo en 24 horas de acá a Jujuy, los tubos LED, esto que estamos hablando, usar este ejemplo, y se retrasó. Yo les había dicho que era importante que vaya y que cumpla con 1280 en el código está eso, chicos. Acá me están preguntando en el chat, estoy mirando.
1280 en adelante. Sí, sí, todo lo que yo les estoy diciendo está en el código. Yo se los estoy contando como una historia para que les sea didáctico y lo puedan comprender en su totalidad, no ir artículo por artículo. Vimos que llegó con los tubos. Y cuando llega el destinatario le dice, vos tenías que llegar en 24 horas y son 48 horas. ¿Qué pasa? Incumplió. Yo les dije que tenía que llegar en condiciones y en el tiempo pactado. Bueno, la fórmula que nos da el código es la siguiente. El transportista va a perder una parte proporcional del flete de acuerdo a la demora. Y va a perder la totalidad del flete si la demora es el doble del tiempo pactado para la entrega. Entonces, Perdón, y en el caso de que no dependa de él, ponele bueno, ese- ahí vamos a los eximentes. Ya llegamos. Después, el transporte, este transporte tiene, como toda obligación y toda responsabilidad, toda órbita de responsabilidad tiene eximentes. Y aparte, en el transporte de cargas, y no en el de personas y ningún otro, hay cláusulas limitativas de responsabilidad. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, el muchacho llegó tarde. Va a perder una parte proporcional del flete, si va a cobrar menos, pero va a perder la totalidad si el retraso es el doble del tiempo pactado. Esta es la pregunta ahora. Si él tenía que llegar en 24 horas, ¿en cuánto tiempo tiene que llegar para que pierda la totalidad del flete y no cobre nada? Es decir, entrega sin cobrar nada. En 48. 48. El retraso tiene que ser el doble del tiempo. El retraso empieza a contar vencida las 24 horas. Es decir, que tiene que llegar en 72. ¿Entienden? Tiene que tener 48 de retraso. O sea, que tiene que llegar bastante tarde para no cobrar nada. ¿Por qué esto? Y esto lo que les va a decir el legislador es lo siguiente. Esta es como si fuera una cláusula penal establecida, ¿entienden? A ver, cuando vos incumplís una obligación, vamos a años atrás para ustedes. Cuando vos incumplís una obligación, vos tenés una sanción que puede venir de un daño. Los daños hay que probarlos, no se presumen, pero aparte, muchas veces se establecen lo que se llaman cláusulas penales. ¿Qué son cláusulas penales? Son determinadas sanciones que se activan por el mero incumplimiento. Muchas veces están pactadas, viene un contrato de alquiler en el cual te dicen, y si no entrega la propiedad va a tener que pagar, bueno, aparte de un daño que puede generar. Acá, esto sería una especie de cláusula penal establecida. Vos perdés una parte proporcional independientemente que generes un daño o no. Pero si aparte generaste un daño, también tenés que sos responsable y pagar el daño. Por ejemplo, les va a decir, está bien, vos llegaste tarde, yo no te pago, perfecto, o te pago menos, pero yo esto lo tenía vendido a Chile. Por ejemplo, ya que estamos en Jujuy, estamos cerca, yo lo tenía vendido a Chile esto. Entonces, ahora yo perdí, incumplí un contrato de entrega. Entonces, aparte, también va a tener que abonar los daños que genere. Volvemos a por qué todo esto. Porque la empresa de transporte, el transportista es un profesional que lucra con el transporte. Entonces se les va a exigir este tipo de cumplimientos. Bueno, pero supongamos que aparte es peor la situación. Porque no solo llegó tarde, sino que aparte llegaron varios de estos objetos dañados, ¿no? Entonces le va a decir el destinatario, el cargador, le va a decir, me lo tenés que pagar. Perfecto. ¿A qué valor se paga esto? Acá había varias posibilidades. Una posibilidad sería el mayor valor, como es en la órbita de responsabilidad generalmente, pero el legislador establece, y esto le pone como que tasa la responsabilidad del valor, es al valor de las mercaderías en el tiempo y en el lugar de entrega. Es decir, lo que valen la cantidad de tubos LED rotos en Jujuy en el momento que llegó. Y si no llegó nada, en el momento que debía llegar. Suponen no llegó nada. Volcó el camión y no llegó nunca a Jujuy. Bueno, en el momento tiene que llegar. ¿Entendieron? En la mayoría de las órbitas de responsabilidad se dice el mayor valor. ¿Por qué? Porque por ahí en Buenos Aires valen más, o en Mar del Plata que salieron valen más que en Jujuy. Bueno, no, el legislador estableció eso. Vale eso la mercadería, el tiempo y el lugar de la entrega. Supongamos que, y esto es sentido común,
el cargador entregó las mercaderías, se dejó constancia de que estaba el embalaje defectuoso. Obviamente que esa constancia se deja para después no ser responsable de la rotura, y si aparte el cargador, la mercadería del cargador, dañaron otras mercaderías, porque muchas veces no son transportes exclusivos, también va a tener que hacerse cargo por la deficiencia del embalaje. Van a ver que de 1280 y subsiguientes es mucho de sentido común el transporte, porque la realidad es que es algo que ustedes realizan en forma cotidiana. Ustedes cuando mandan un embalaje saben que tienen un determinado tipo de seguro, una mercadería, le van a hacer llenar un formulario, que no es una carta de porte, pero es un formulario de entrega. Cuando ustedes viajan, y todos viajamos, porque el transporte es desde un colectivo hasta un taxi, hasta un avión, hasta un barco, que son contratos de transporte, también van a ver y van a entender cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Por eso les va a resultar, creo yo, familiar este tipo de contrato. Bueno, pero como toda responsabilidad, Profe, van a aparecer... Sí, una pregunta. En el caso entonces que las mercaderías estén mal embaladas, deje constancia el cargador, pero rompa otras mercaderías, se va a tener que hacer cargo de las mercaderías que se hayan roto por Sí. por las mercaderías mal embaladas. sí. Recuerden algo que es importante. La responsabilidad siempre es materia probatoria. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a ver que les van a decir el legislador, pero no porque esté mal embalada tenés... A ver, la mercadería estaba mal embalada, ¿no? Entonces, el chofer venía, se durmió y se comió un barranco y rompió todo. No tiene que ver con el embalaje. Lo que quiero decir es, después, a ver, vamos más para atrás, para el principio del derecho. ¿Cómo funciona la responsabilidad, chicos? La responsabilidad jurídica, lo que ustedes se acuerdan que estudiaron. Tenés un daño y tenés un Una nexo relación. causal, claro, de causalidad. Entonces, si después la relación de causalidad es que por estar mal embalada se rompió, no va a responder el transportista, obviamente. Y si encima dañó a otros, no, por eso lo deja constancia. Bueno, pero después todo esto es materia probatoria. Y vamos a esto. ¿Cómo es la responsabilidad en el transporte de cargas? Ustedes vieron que derechos y obligaciones de las partes, hasta ahora, entrega las mercaderías, tienen que estar bien embaladas, se deja constancia una carta de porte, si no está, se deja constancia que no está bien embalado, la obligación es trasladar las cosas en un tiempo pactado, si no va a perder una parte del flete, si llegan a destino se deja constancia de que están bien, el destinatario tiene en el momento si el vicio es notorio y a los 5 días dejar constancia si es oculto, si no pierde cualquier acción después para reclamar. Sentido común hasta ahora vamos. Ahora vamos a cuando se produce el problema. Las mercaderías llegaron dañadas o no llegaron. Se dispara inmediatamente la responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad es acá? ¿Qué les parece? ¿Cómo se ¿Solidaria? clasifica? Solidaria. No, primero, ¿cómo se clasifica la responsabilidad? Solidaria y mancomunada. Objetiva, No, chicos, a grosso modo. Contractual y actual y extracontractual. Contractual. Perfecto, eso cambia todo. Bueno, ¿acá en qué estamos? Que sabemos mucho. contractual. Contractual, dijimos que vamos a ver contrato de transporte. Así no haya nada firmado, es contractual. Esto quiere decir que este es un contrato de qué tipo, ¿formal o no formal? No formal. No formal. No formal. No formal. A ver, chicos, igual si se equivocan acá, digan lo que piensan, no pasa absolutamente nada. Es no formal. De hecho, no se necesita ninguna formalidad. El contrato de hipoteca, por ejemplo, es un contrato formal y solemne. Necesitas una formalidad y hecho por un escribano. Si no, no tiene valor. Usted como vos no van a poder hacer una hipoteca. El contrato de transporte es informal y ustedes, la respuesta debe ser inmediata porque ustedes lo viven haciendo esto. Dígame qué formalidad tiene un taxi, chicos. Ninguna. El taxi es una oferta constante que está en la vía pública y ustedes toman la oferta. Pero no hay una formalidad. Entonces, en el transporte de carga, generalmente cuando la carga es muy importante, sí existen tipos de formalidades que no son obligatorias, como la carta de porte. Nadie va a trasladar 2,5 millones de pesos de mercadería sin escribir algo, está claro, ¿no? De hecho, la empresa ni remotamente lo va a trasladar.
porque te paran en un control y la carta de porte acredita de quiénes son las mercaderías trasladadas también. Bien, o sea, pero es un contrato no formal igual. Bueno, entonces dijimos es contractual, ¿es objetiva o subjetiva? Objetiva. Sí, objetiva, muy bien. Acá ustedes no van a buscar el dolo o la culpa, no van a buscar el factor de atribución subjetiva. ¿Por qué? Porque, primero, por el tema que es profesional. Segundo, porque es un contrato oneroso y profesional. Y tercero, es un medio riesgoso, cualquiera de los de transporte. Entonces, la obligación es el traslado. No es que, mirá, hice lo mejor que pude y no llegó. No, vos tenés un deber profesional. No es que después la persona que era dueña de las mercaderías va a tener que probar culpa o dolo. Eso Profe, sería... Sí, es porque es una obligación de resultado, no de sí, medios. aparte, claro, exactamente. Entonces, no tiene que después la persona que era dueña y que le llega todo roto ir a probar la culpa del transportista o el dolo. No, es al revés. El transportista, el porteador y el acarreador va a tener que probar que un eximente de responsabilidad, si no va a tener que responder. Se dispara inmediatamente la responsabilidad. Dijimos que no se paga el mayor valor, sino el valor de las mercaderías y el tiempo y lugar de la entrega. Transporte de carga, chicos, ¿eh? Transporte de personas no es así, ¿eh? No van a decir eso, por favor. Bueno. Profe, una pregunta. En Sí, el transporte de carga, si sería ponerle de cereales o de semillas, sí, la carta de porte es, bueno, sería lo que valida todo eso y a dónde va y demás, los sí. kilos. Si se excede, ponele, viste que a veces van excedidos. ¿Quién responde por eso en ese momento cuando están pasando el control? Y el transportista no puede excederse la carga. Es una falta de él, directamente. El transportista tiene una habilitación de carga, de cantidad de peso. O sea, ahí es de él la responsabilidad. Está claro, es como si sale sin registro o le faltan alguna, por ejemplo, la autorización de la CETAC para salir a nivel nacional o de cualquier autoridad. Ahí es de él. Claro, no es responsabilidad del cargador No, entonces. no, no. Bien. Escuchen esto que es importante. Dijimos, contractual, objetiva, inderogable de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden las partes inventar eximentes, no pueden las partes crear cláusulas de limitación. Básicamente es que no pueden las partes modificar lo que dice el legislador. ¿Por qué es importante esto? Porque si fuera derogable las órbitas de responsabilidad, directamente empezaría a jugar quién de las dos partes tiene más peso jurídico, ¿no? Ustedes imagínense esto. Me voy a meter en un tema que no es mío, que lo da la doctora Moyano, pero transporte aéreo. Obviamente que el avión tiene que llegar y la principal función no es trasladarte el equipaje, sino llevarte a vos. Aparte de trasladar el equipaje. El equipaje en el avión, por ejemplo, es transporte de carga. Se aplica eso. Pero bueno, tienen que llevarte. No es que si a vos te pactan en el ticket que en caso de fallecimiento te van a pagar 100.000 pesos. No tiene valor. ¿Por qué? Porque las cláusulas de responsabilidad son inderogables de orden público. Ahora, supongamos que fuera permitido esto. ¿Ustedes se piensan que pueden llegar a discutir con Lufthansa que les cambie la forma del ticket? No, terminarían sacando igual el pasaje, ¿o no? Hay una diferencia de entidad de discusión, ¿sí? Entonces, la responsabilidad siempre es inderogable de orden público, y mucho más en este tipo de casos. Bueno, quiere decir que no pueden pactar. ¿Cuáles son los eximentes? Y bueno, los eximentes son los de siempre, caso fortuito y fuerza mayor, aquel que no pudo preverse o previsto no pudo evitarse. Caso fortuito siempre es hecho de la naturaleza, fuerza mayor del hombre, y obviamente no existe la culpa de la víctima, sino que acá se llama vicio propio de la cosa, y culpa de tercero siempre aparece, que es el ajeno en la reforma. Pero obviamente que son temas que tiene que probar el transportista. Por eso es objetiva.
Y por eso es tan importante que haya objetiva, si no ustedes tendrían que probar que no pasó nada de eso. Hay algo muy importante que es las cláusulas de limitación. Pregunta importantísima, si las hay, para ustedes. ¿Qué es cláusula de limitación? Es, en algunos aspectos determinados por el legislador, no va a responder. ¿Eso qué fue? ¿Que hable más despacio? Ah, bueno. En algunos aspectos determinados por el legislador, no va a responder el transportista. Se tienen que dar estos supuestos, ¿no? Uno de ellos es la merma. ¿Alguien sabe qué es la merma? Nerma, con M, Nerma. Una Sí, disminución. ahora cuando se los diga, sí. ¿Una disminución, profe? Sí, nosotros lo utilizamos como disminución, exactamente. Pero la merma está bien, es la disminución de la cantidad de un producto por su propia naturaleza. Y ahora les voy a dar un ejemplo y lo van a entender. ¿Vieron la cantidad de transportes que hay de nafta? ¿Vieron los camiones grandes de cualquier compañía de nafta? Bueno. La nafta, los combustibles, tienen un problema que por su propia naturaleza merma una cantidad, se evapora. Es decir, que si vos llevas una determinada cantidad de litros, es imposible que llegue la misma cantidad de litros. Además, los transportes tienen válvulas de escape de gases. Entonces, en el trayecto, no en el trayecto de 10 cuadras, ¿no? Pero en el trayecto de, por ejemplo, viene de Río Negro hasta llegar a la provincia de Buenos Aires, va a haber una parte que va a mermar de la cantidad. Y eso es así por la naturaleza del producto. Y como eso está establecido, quiere decir que el transportista no va a pagar esa diferencia. ¿Entienden? Ahora, si vos llegás y falta la mitad de la nafta, eso no es merma. ¿Está claro? Bueno, entonces hay una escala, está establecida la escala de lo que va a mermar cada producto diferente por su evaporación. Eso es merma. Bueno, ahí no va a pagar. Otra cláusula de limitación es cuando vos trasladás determinadas cosas frágiles o animales, bueno, sí. Ahí me pongo el chat, me hace reír el chat. Bueno, cuando vos trasladás animales, cosas sujetos a nerviosismo, también, o cosas frágiles. Por ejemplo, cuando se traslada determinada cantidad de cabezas de ganado. Bueno, obviamente que no están preparados para que lo trasladen, y ni siquiera saben a dónde van. Pero bueno, entonces también, de esa forma, puede haber una falta o disminución. Bueno, lo vuelvo a repetir, mientras sean dentro de lo establecido, y lo establecido, los usos y costumbres ya han establecido unas reglas de cantidades. Ahí no va a pagar el transportista. También se establecía el legislador antes el transporte de cosas de muchísimo valor. Vos no podés trasladar algo de mucho valor y no declararlo, porque para ese caso se contrata un seguro especial. Vos no podés trasladar una caja por Expreso Marplatense y tiene un seguro establecido y puedes decir, mira, vos sabés que se perdió, porque yo tenía ahí 14 diamantes. Entonces te van a decir, mira, yo no te voy a pagar eso, porque vos me tendrías que haber avisado y yo hubiese optado por no trasladarlo, lo más seguro, y los tenía que trasladar con una empresa especial que contrata un seguro para eso. Bueno, esas son cláusulas de limitación. También para parte de la doctrina, sí. Una pregunta con respecto a las cosas frágiles o animales. O sea, la disminución o la falta de alguno se da por la muerte de algún animal Sí, o... sí, se puede producir la muerte. Ah, bien. Ah, bien, bien. Listo. También les decía, para parte de la doctrina considera que el poner un tope, cuando vos decís se va a pagar el valor de las mercaderías al tiempo y al lugar, también es como una limitación encubierta. ¿Por qué? Porque no es el mayor valor. Es como que estás tasando el valor o tarifando el valor, si fuera.
Sí, también hay una cosa que también los animales pierden peso también en los traslados, y eso también no se paga. Bueno, pero vieron que ustedes lo van a leer, son muy pocos artículos, son casos muy especiales. En la mayoría de los casos no sucede eso, sino que sucede la pérdida total o la ruptura por un accidente, por ejemplo. Pero bueno, sepan que en el transporte de cargas existen cláusulas limitativas de responsabilidad. Eso es importante. Y no en otro tipo de transporte de personas. Obviamente que si el transporte es por etapas, le va a decir el legislador, cada uno es responsable de una de esas, y se hace responsable por cada una de las etapas, cada empresa de transporte. Y, a ver, estoy recordando, bueno, básicamente eso es lo más importante, muy simple, muy sencillo. Ven que después la idea de ustedes es que lo lean y que traten de ver si no entienden algún artículo, pero van a ver que es extremadamente sencillo. Obviamente que el cargador puede modificar las condiciones de la ruta o cambiarle, vamos a suponer que ustedes son los cargadores que compraron mediante un endoso las mercaderías. Ustedes pueden llamar y pedirle que se las entreguen en otro lugar. El transportista va a cumplir esa obligación y después le va a cobrar la diferencia, el flete, le van a tener que abonar ustedes, porque ustedes cambiaron las condiciones. Si las mercaderías, ustedes llegan a destino, el transportista, y no hay ningún destinatario y nada para recibirles, ¿qué tiene que hacer? Sentido común jurídico. Los escucho. Y denunciarlo. Volver Bueno, al pero lugar, ustedes están con las mercaderías ahí. ¿Qué hacen? volver al lugar de origen. Lo endoso. No. Llamo, las consignan. Avisarle llamo al al cargador. Bueno, pero si no encuentran ahí, las tienen que depositar a costa del cargador. Claro. Y si fueran perecederas y no las pueden depositar, las pueden vender también. Y obviamente que queda el saldo de dinero sacando los gastos para el destinatario, está claro, ¿no? Pero hasta esa posibilidad tienen. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un deber de diligencia impuesto porque son profesionales. Entonces, el deber de diligencia implica que ustedes no pueden decir, vos sabés que yo iba con el transporte y yo vi que venía medio mal el tema, las revisé y estaban mal las mercaderías, por ahí hubiese sido bueno ponerle algo, pero se da igual que se rompan todas. No. Ustedes hasta pueden, como empresa de transporte, realizar una erogación para tratar de cumplir con el fin de que lleguen y después pedir el reembolso de eso. Porque vuelvo a repetir, para el legislador y para el Curipesa son profesionales del transporte que están lucrando con eso. No es el transporte civil, es transporte comercial. Ustedes están lucrando. Profe, Y si le llegan rotas, ya voy, y no pueden probar un eximente, van a tener que pagar las perdón. mercaderías. Sí. ¿Qué pasa con esos camiones que vuelcan y la gente va y se roba los chanchos y todas esas cosas? Vieron que siempre hay jurisprudencia superior. Y ahí va a ser un tema judicial en el cual yo imagino que primero hay que ver por qué volcó. Si se durmió, es culpa va a ser culpa de la empresa. Después la empresa va a querer decir que hay culpa de un tercero, que es el vandalismo, que no lo puede prever, pero en definitiva las empresas tienen seguro y van a tener que responder, porque si yo soy el cargador y yo te entregué determinada mercadería, animales vivos, el animal puede perder de peso, por algo que se llama bosteo del animal, que pierde peso, también puede morirse un animal, pero a mí no podés, porque vos dormiste y se me cayeron todo en el medio de la ruta y después vinieron y los carnearon, vos estás diciendo eso, esas imágenes que se los llevan, los roban, sí, y me los robaron y me dicen, mira, fue culpa de un tercero. El primer origen del vuelco puede ser posiblemente culpa del transportista. Salvo que se haya cruzado otro auto, y también por eso es muy difícil. La órbita de responsabilidad siempre es materia de un debate judicial, está claro. Y va a debate judicial, porque son transportes de cosas de mucho valor. Eso está claro.
Una Sí. pregunta. Esas cargas de animales, o ¿no tienen un seguro aparte? Las empresas tienen seguro, siempre. Por O sea, eso, es la empresa sí, en sí, general. sí, Bien. sí, sí. Sí, por supuesto. De hecho, cuando ustedes, por ejemplo, van a transportar algo muy simple, vamos a suponer algo para alguien, para un amigo de ustedes a Buenos Aires por Expreso Marplatense. Pero una cajita te la hacen envolver, eso tiene un seguro. Tiene un seguro general. O sea, si se pierde, vos te van a dar un precio de seguro general. También, si no hay carta de porte, se pueden entregar determinados documentos que acreditan la entrega de las mercaderías, pero eso puede suceder cuando ustedes van a entregar, por ejemplo, vuelvo a repetir, algo en un camión muy grande, salen sobres de muchas personas, y ustedes se entregaron solamente un libro, el Código Civil y Comercial, que se lo quieren mandar a un amigo. Entonces, les hacen, no es una carta de porte, le van a hacer firmar una constancia de entrega para las dos partes de lo que están trasladando, y que ese bulto trasladado es responsabilidad de ustedes también. ¿Entienden? Que es lo que ustedes están trasladando. Pero en los transportes importantes siempre existe la carta de porte, porque tienen que poner todas las características de lo que están trasladando. Profe, y Es en el así. caso de pedido ya, Globo, ¿eso que está encuadrado también en transporte de cosas? ¿Para mercadería? Sí, pero por ejemplo, que el traslado de que un delivery me está diciendo. ¿O qué? No, sí, delivery, ¿no es transporte de mercadería también? Sí, 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 el transporte, voy a repetir, el transporte es informal. Van a encontrar miles de casos de transporte informal. A ver, más sencillo, miren. Si el contrato fuera formal, cuando vos estás subiendo un colectivo y pones el primer pie en el colectivo, y el colectivo arranca y te caes, hay 100 casos de esto, no es que estoy inventando una locura, 100 casos hay de esto. Vos no tendría, la empresa de transporte no tendría responsabilidad, porque el contrato no se efectivizó. Entonces, no se terminó de consolidar. Es tan informal que ya al parar y vos dar la orden de subir, cuando vos levantás la mano, estirás la mano y ya estás aceptando la oferta pública, ya se está efectivizando. En la antigua redacción del código había un artículo que confundía, que decía que el transportista era, una vez recibida las mercaderías era responsable de ellas, de trasladarlas que lleguen en forma. Y esto confundía, parecía que era real. Porque vos decís, no, hasta cuando tuvo las mercaderías, a partir de ahí se genera responsabilidad, no, a partir de ahí se genera responsabilidad del daño de esas mercaderías en sí mismo. Pero el contrato es consensual. ¿Por qué? Porque una vez que lo acordás ya está. No es cuando tenés las mercaderías. Yo voy a trasladar, a ver, 5.000 kilos de queso de acá a, de acá no traslado queso nunca, de Santa Fe acá, ¿no? Entonces tengo la empresa en Santa Fe y las estoy esperando a las 7 de la mañana. Saco todo de frío los quesos y los pongo en la dársena de carga. Y los estoy esperando acá. No viene nunca la empresa, que ya estaba pactado. ¿Tiene responsabilidad o no? Sí, consensual. No es a partir de que entrego. Si no fuera real, hasta que no los cargué, no es consensual. Entonces sí, hay un montón de casos. Es muy difícil porque es consensual y no formal el contrato. Pero bueno, yo lo que les aconsejo es 1280 en adelante del código y la clase virtual nueva que tengamos, igual que la parte de contabilidad, me dicen, ¿contabilidad es que alguna duda? ¿Lo leyeron primero? Sí. Bueno, muy bien. Porque la idea es, mira, no entendí tal artículo, lo analizamos acá, pero van a ver que es más, por ahí la contabilidad es más difícil, porque ustedes no es algo que se crucen. Pero el transporte es algo de sentido común que se viven cruzando. Es importante estos datos de la cláusula limitativa, de la carta de porte, de que se puede vender las mercaderías en tránsito. Eso sí, son algunos aspectos que por ahí les puede generar alguna confusión. Pero bueno, vuelvo a repetir, la clase que viene estoy a disposición para lo que no comprenden, chicos. Y por mí, La clase que viene vamos a dar otro tema, profe. sí, no sé si va a estar el doctor Rodríguez Cuaglia, pero le pueden avisar al doctor Rodríguez Cuaglia, le pueden consultar a él, o le piden que yo me conecte,
y yo me conecto en los últimos minutos. Si tienen alguna duda, no hay problema. La idea es ayudarlos para que lo puedan estudiar y que no les quede ninguna duda, que no comprendan, porque En general, básicamente para eso estamos, para ayudar. en general, la gran parte en general, gran parte de la materia es Sí. código y clase. Sí, Aparte sí, de pueden café. analizar doctrina, pero básicamente yo les estoy diciendo, yo les estoy hablando muchas veces la clase como un cuento, ¿vieron? Que llegó el transporte, que llegó, para que lo entiendan, y ahí en ese cuento entra la doctrina, jurisprudencia y el código. Lo que están viendo es eso. Pero si a alguno le interesa el tema de transporte, la realidad es que es muy lindo bucear en los fallos que hay, posiblemente más en transporte de personas, de cómo el deber de profesionalidad muchas veces ha dado vuelta en cámara a fallos, por ejemplo, de las personas que se suben a los trenes y se caen en movimiento, que acá no pasa, porque acá no hay trenes, chicos, pero en Gran Buenos Aires hay mucho transporte de tren, y cómo primero puede pasar de ser culpa de la víctima a después no ser culpa de la víctima, porque hasta el deber profesional era cuidar que no haya acceso a que alguien se pueda abrir una puerta y subir un techo. Miren, el deber de profesionalidad que tiene. Y que exige porque, claro, están comercializando con el transporte, básicamente. Así que bueno, a disposición, y espero que hayan podido comprender la clase, chicos. Si no hay ninguna duda más, No, gracias, profe. Nos yo me vemos. despido y gracias, profe. Gracias por No, estar. nos vemos. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego, chicos.